Volvemos a las entrevistas. En este blog vas a conocer a Rolando y a Beatriz. Anécdotas de vida, cómo llegaron a las grandes ciudades. Primer video de entrevista de este año 2025. ¿Cuántas historias se encuentran guardadas en la ciudad que arrancan de este tipo de lugares? Nacido en Campo Martillo, partido de General San Martín en el Chaco. Infancia difícil con todo lo que eso lleva. Abrazo grande, espero que te encuentres bien. Soy César Villanueva y hoy nuevo video de entrevistas en el canal. Campo hoy, observen. Bueno, yo me llamo Rolando Elías Falcón, nací en 1957 en Presidencia de la Plaza, Chaco. Acá en Rosario conozco a mi esposa, que es Beatriz, nos casamos en el año 1977, hasta hoy estamos llevando casi 48 años de casado, tenemos 9 hijos, tenemos 5 varones, 4 mujeres, algo de 20 nietos, 3 bisnietos y 3 bisnietos. Bueno, se me ocurre llevarla al Chaco a conocerla a mi señora, porque como es rosarina no conocía ya. Tenía a mi hijo chico, el primero, que estábamos en el monte, y un día se acercó una víbora tan grande que mi hijito era chiquitito, tenía un año, estaba sentadito en el patio, y aparece una víbora como de 3 metros de largo y muy grande. Y mi señora empezó a gritar: negro, la víbora, el nene, la víbora. Y yo me desesperé, no veía nada, me puse ciego. Digo, ¿dónde? En el patio, mirá, le va a comer al nene. Y yo lo vi que ya se estaba ahí por mi hijo, la víbora. Y fui corriendo adentro y busqué la carabina. Y bueno, y cuando paso, veo que la víbora pasa al lado de mi hijo, grueso como mi brazo, la víbora, más grande, más de 3 metros de largo, y se mete en un corral. Y cuando se mete en el corral, lo que siempre escuché a los viejos de ahí, que nunca hay que tirar un balazo a una víbora en la cola, porque con el mismo balazo que le tirás, se te viene en la cabeza. Apa. Y lo comprobé en carne propia, y está mi señora, sí, que no miento. Yo agarré y apunté el fusil, y cuando vi que hizo así en el medio de la gramilla, vi algo grueso, y le pego el balazo. Y había eso que era la cola, y cuando pega la cola, viene la víbora, pero a mí como si fuera un rayo hacia mí. Y como vino hacía como un rayo, agarré el cañón del fusil y me defendí con eso, y le pegué a la víbora así de costado, y me defendí con eso hasta que salió la víbora y se fue. ¿Qué largo tenía? Un largo más de 3 metros y medio más o menos. Sí. ¿Supiste qué tipo de víbora era? Sí, son los que comúnmente allá les llamamos curiyú o ñacaniná, por ejemplo. Son esos tipos de víboras que se crían muy grandes, y viven comiendo bichos, pero a mi hijo le pasó al lado y ella se pegó un susto de aquello que yo, porque casi en Puerto Bermejo. Estábamos en Puerto Bermejo, era todo impenetrable ahí, sí. Era todo impenetrable. Lo que ella sentía que lloraba de noche era porque ahí fue donde fue lo más tremendo, sí, entre la guerra del Paraguay y Argentina. Y se sentía llantos de noche, sí, Chaco, mucho llanto se sentía de Paraguay, noche, Chaco. Entre Paraguay y Chaco, porque estábamos en el límite nosotros. Sí. Ya de ahí, de Puerto Bermejo, ya pasaba frente a Pilar, por ejemplo. Paraguay. Y nosotros estábamos en impenetrable chaqueño ahí, en ese tiempo. ¿Hablamos de qué año? Hablamos del año... 77, sí, 78. Sí, 77, sí, 77. Sí, Entre 77 y 78. ¿Y vos estabas dónde puntualmente? Y estábamos ahí en Puerto Bermejo. Ahí está. Estábamos viviendo ahí como me habían contratado para cuidar un campo, lo cual el dueño era un sinvergüenza. Bueno, estuvimos un tiempo ahí hasta que, bueno, yo discutí con el dueño por X problemas de dinero que no me querían pagar, y nos vinimos a Rosario otra vez. A ver, Rolando, Beatriz, cuéntenme del Chaco, de su infancia, y vamos a ir avanzando sobre la historia de ustedes, del cómo llegan a las grandes ciudades. Bueno, nosotros, yo por ejemplo, que soy de Chaco, no ella porque es de acá de Rosario,
Yo llego acá a Rosario, bueno, como le dije, empecé a estudiar, empecé a trabajar, ya me hice adulto acá en Rosario. Por ¿A aquel... qué edad viniste del Chaco acá? Bueno, ese otro tema, porque lo del Chaco siempre tienen esa idas y venidas, idas y venidas. Mi mamá cuando me venía, me dejaba acá o de acá me dejaba allá. Por ejemplo, cuando era chiquito me dejó muy chiquito a mi mamá allá con unos tíos, que la pasé, bueno, dentro de todo, que era chico, pasado penuria, ¿no? Con otro compañerito que murió, que él la pasó peor que yo, pobrecito, porque tuvimos una infancia media dura en el sentido de que yo no estaba con mi papá y mi mamá, estaba con unos tíos y unas tías que eran, en aquel tiempo no te miraban si te iban a pegar, te daban un lonjazo y mírame bien porque en 2 veces te arranco la cabeza, y allá era así, era bravo. Y así me crié yo a los sopapos ahí, y mi compañerito después perdió la vida, se murió, y yo seguí mi camino, bueno, hasta que un día apareció mi hermano, el mayor, el que me queda único ahora, y me fue a buscar allá al Chaco y me trajo acá a Rosario. Y bueno, ya cuando me instalé acá en la ciudad ya era otra cosa, ¿no? Una alegría, era tremenda. Me cambió la vida, todo, porque empecé a trabajar y bueno, me voy con mi esposa allá y no tenía trabajo y bueno, me ofrecieron trabajo en el monte y me fui a trabajar al monte. Lo que yo no sabía era que en el monte no es un hospedaje ni es un hotel tampoco. Había que prepararse un bendito así y taparlo todo con rama, hacerse un colchón de gramilla y dormir ahí. Y era bravo. Nos cayó una tormenta una noche que era de rayo y que se partían los árboles al medio y nosotros durmiendo tirados panza, cuerpo a tierra y abajo del bendito. Y las hormigas, las víboras, las arañas, una cosa es contarlo y otra estar ahí, vivir ahí ese momento, en ese lugar, porque ahí el que no es hombre, si no se hace hombre, se muere ahí. ¿Cómo se vive en el monte? Yo, por ejemplo, de chico aprendí a cazar, por ejemplo, ahí en el monte, para poder subsistir, porque ahí obviamente no hay supermercado, no hay kiosco, no hay almacén, no hay nada. Y había que salir a rebuscarse o matar paloma o matar una mulita o un tatú, como le decimos nosotros. De lo que se consigue de la cacería del monte. Hay muchos monos, monos de todas clases, tití, miriquiná, macaco, de los monos que encontramos ahí en mi zona de chaqueño. Y después teníamos yacaré, no era cocodrilo, sino los yacarés, que teníamos los esteros, por ejemplo. Y bueno, vivíamos cazando y hemos llegado a comer acá con mi señora, que probó la comida de un oso hormiguero, por ejemplo, sin querer lo maté una noche que nos quedamos sin batería, sin pila, y de un tiro lo bajé y no sabía lo que había matado, y bueno, hasta que me dijeron que se comía, me fui al monte, lo traje, lo cargué, lo carneamos y lo comimos, y se hizo empanada muy rico del bichito, de un oso hormiguero, sí señor. Ahí está la señora que diga. Ahora, era habitual de que ustedes, o sea, era algo común, de que ustedes salgan todos los días a buscar carne para comer. No, diariamente no, porque, a ver, ahí en las estancias, por ejemplo, mes a mes por ahí carneaban, y cuando se carneaba iba un puestero y se traía pedazos de carne, pero lo que ella llegó a conocer, lo que no conocen acá, lo que se llama charque. Charque. El charque, se charquea toda la carne. Gente cómo es. El charque se charquea todo, se va cortando la carne, se va haciendo larguito, se pone por un alambre, primero se sala todo, se unta todo con sal, y se cuelga eso y ahí está, semana, 15 días, 20 días, se seca eso, se charca, y después de eso se pica, se cocina, se hace guiso, estofado, lo que haya. Una forma de conservar la carne. Una forma de conservar la carne es el charque, que acá no conocen nadie. Tiempo de los gauchos, el charque. El charque, nosotros llegamos a hacer eso, y ella como rosarina lo comprobó y lo vivió, y fue fuerte mi gringa, porque hay que estar ahí para vivir en esa zona,
para subsistir, porque ahí, como te digo, no hay un almacén, no hay un kiosco, no hay nada. ¿A cuánto está la ruta más cercana de ese lugar? Recordame el lugar de que estamos hablando. El lugar que estamos hablando es de Campo Martillo, del lugar de General San Martín, Chaco. Y la ruta estaríamos hablando de, a ver, ¿qué te puedo decir? 20 kilómetros, 20. ponele. Y después son todos caminos Hay rurales. una relación entre 20 y 30 kilómetros de la ruta más cercana a cualquier, hasta inclusive 50. Sí, sí, Porque sí. yo estuve en Corrientes, Sí, en sí. el monte, sí, 50 kilómetros Sí. es la ruta más cercana. Más cercana, sí. Y todo lo que es lo silvestre con respecto a los animales es su hábitat. Sí. Animales de todas las especies, ¿no es cierto? Desde loro, tucanes, de todas las especies que pueda buscar urraca. Y bueno, ahí teníamos chancho jabalí, teníamos guasuncho, que es el Bambi, que Ajá. acá nosotros le decimos guasuncho allá, pero acá le conocen como Bambi. Y bueno, esos bichitos todos se comen también allá, se No, mata, ahora se no, come. no. Y ahora ya no, ahora la cacería está todo Claro, prohibido, sí, ya sí. no es como antes. Rolando, contame de tus papás, de tu mamá en el monte. ¿Cómo Bueno, fue tu infancia? Bueno, de mi papá, tanto de monte no, porque como digo, él era telegrafista y jefe de estación, no era tanto de monte. Monte sí era porque estaba la estación anclado en esa zona, digamos, desértica, como era en aquel tiempo, todo el Apachito, toda esa zona de Machagay, todo eso, era en todo pueblito, era la estación y 2 casas, nada más. Y bueno, y el que habitaba ahí vivía de lo que hacía leña, por ejemplo, el que hacía carbón, o el que hacía ladrillo, y la gente vivía de eso. Esa estación, ¿a qué localidades de alrededor comunicaba? Esa estación comunicaba con Lapachito, Machagay, ahí que me tengo que acordar porque son tantos pueblitos ahí, que hoy por hoy está toda una hermosura a lo que era en ese tiempo, que estaba por ejemplo la desmotadora, la algodonera, era mucho lo que era carpintería. En fin, se vivía de la algodonera, que anduvimos muchos algodonales también. Y eso es la vida chaqueña, que hoy por hoy ya lo que es algodón ya no existe más como era antes. Salíamos todos chiquitos con una maleta abajo entre las piernas y a recorrer a sacar algodón para poder juntar la moneda. Bueno, Rolando, mira, yo te voy a hacer una pregunta que le hago normalmente a las personas que han pasado por estas infancias que no sé si fueron grata o no grata, pero solamente ustedes que vivieron en esos Claro. lugares podrán saber responder esta pregunta. ¿Fuiste feliz? Bueno, como feliz no porque me tocaste el corazón y las pasé mal, muy mal, eso mi hijo no lo sabe, mi esposo no lo sabe, yo la pasé mal. Lamentablemente mi infancia fue muy triste en aquel lugar porque fue horrible, no era una cosa como que estar al lado de tu papá, al lado de tu mamá. Yo vivía, era un agregado y bueno, fue muy doloroso, ¿no? Te soy sincero, ¿no? Ahí me tocaste el corazón porque mi infancia cambió cuando yo vine acá a Rosario, que me trajo mi hermano, vine de vuelta con mi mamá, recién empecé ahí, cambió y cambió todo, pero lo que fue allá fue muy triste, no fue grato, va. Ella la conoció a mi tía madrina, eran muy pegadores, muy castigadores, eran como asesinos eran ahí no había decir andá a buscarme agua y si miraste o estornudaste ya hay un latigazo por el lado. Si yo te digo, vos miraste tirar a mamá del tren, era mejor que mi tía madrina, porque era mala, era terrible. Eran las 1, las 2 de la mañana, me mandaba al monte
porque mi tío era tomador, era un paraguayo, me mandaban en medio del monte a buscar, ¿cómo se llama? Remedio Sí, para hacerle para el estómago de mi tío, y yo chiquitito, 6, 7 años, en el monte con en aquel tiempo había el Petromar que le llamamos, que le dábamos bombas para alumbrarnos, y íbamos yo y mi compañerito que ya falleció ahogado ahí, que era mi compañero en aquel tiempo, que también tuvo tanta mala suerte, bueno, muchachito, y también sin papá y sin mamá, y bueno, y la pasamos feo en ese sentido, porque si no, uno ahí es feliz, ahí uno teniendo los bichitos, uno como vos decís, se te cría libremente con toda tu familia, uno es feliz. Pero ya cuando te maltratan no podés ser feliz, decir, no, qué feliz que soy acá. Cuando sos maltratado, cuando te pegan, cuando te tienen mal, cuando no dormís bien, cuando no comes bien, que vienen a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana y te sacan a los santos pedos siendo un bebé, una criatura. Claro. Porque si sos grande, bueno, es otra cosa, pero cuando uno es chico, ahí te quiero ver. Me dejó a mí ahí en el monte con mis tíos y ahí la pasé mal, muy triste, me agarró una tristeza que... ¿De qué edad te quedás solo con tus tíos? Y yo tendría unos 6, 7 años tendría cuando me dejó mi mamá ahí con ellos. No sé si era menos, pero me acuerdo que más o menos era bien chico. Y como todo chico, uno extraña a su mamá, extraña a sus hermanitos, por ejemplo, porque ella se vino con mi hermano, con mi hermana. Y bueno, como mis tíos me pidieron, me dejaron ahí a mí ahí. Y ahí me la tuve que arreglar con mis tíos, pasar todas las angustias que pasé, las peripecias que pasé, y bueno, así que ahí comenzó la historia de mi vida, donde la fui piloteando hasta que en un tiempo fue mi hermano y me sacó de aquel lugar y me trajo a Rosario, pero lo que es allá en el norte sí, aprendí lo que era, bueno, respeto. Era respetar, no es como ahora que uno insulta a la mamá, o insulta al papá, o insulta al tío, o insulta a la policía. Allá no. Allá en nuestra escuela, por ejemplo, que estábamos en nuestra escuela de barro, estábamos izando la bandera y pasaba una tropilla con vaca, caballo, todos paraban la caballería, se sacaban el sombrero y saludaban a la bandera, cosa que hoy ya no se acostumbra más. ¿Qué te acordás de tus compañeros de escuela allá en el monte? Bueno, ¿Te acordás de alguno? Tal sí. vez alguno te está viendo acá en el canal. Sí, yo me acuerdo de ellos, sí, que después de grande nos encontramos otra vez y sí, me acuerdo. Mandale saludos. Le mando saludos a todos esos compañeros de aquel tiempo que íbamos en esa escuelita de barro ahí, ¿cómo es? Ya no me acuerdo más, ya los apellidos, pero éramos A ver, muy... si te acordás de Rolando, acá te deja saludo a todos sus compañeros que fueron de escuela en el monte. Dejale, En Campo Martillo. ahí está, el Campo Martillo, Mm. cerca de Bermejo. No, No. el partido de General San Martín. Ahí estamos. Bien. Así que dejale saludos, ahí te manda saludos, Rolando. Ahí le mando todos saludos a todos ellos, que ya deben estar grandes, ya deben estar con sus edades como yo también. Así que espero que la estén pasando bien y que Dios bendiga a toda esa zona, a toda esa gente. Mis tíos, por ejemplo, que viene un tío mío que murió casi a los 100 años acá, era vaquiano ahí del desierto del monte. Mi tío Ambrosio Torre, muy vaquiano, nacido y criado en los montes, y ahí yo era su sobrino y me acoplé por él y salíamos de cacería en las noches. A veces andábamos toda la noche en el monte, a veces nos pasaba cada vigorón arriba de nuestras piernas, que pues yo me pegaba cada susto y mi tío me decía, no le hagas caso, si no te picó, ya pasó de largo y yo no lo miré. Y bueno, así que acá está mi esposa que diga, me daban un solo cartucho me daban para ir a buscar carne. Y buscar carne se significaba que había que ir a cazar algo para la noche o para la semana y tener. Y un día venía mi cuñado, que es el marido de mi hermana,
y salimos dos de cacería. Yo me salí para el lado del sur, el otro para el lado del este. Y me agarró la noche y todo preocupado porque, claro, yo no conocía bien el monte, pero yo no quería venirme con la mano vacía. Hasta que por allá descubrí un cigüeñón enorme y le mandé un balazo, lo maté y me vine por el medio del monte con el bicho. Cuando sintieron el tiro en los montes se siente lejísimo los balazos. Y bueno, me vine con el bicho, ya ahí, ya cuando llegué, me lo desplumaron, lo cocinaron y le hicieron estofado y ya era una cosa, todo contento. Así que... ¿Cuántas personas quedaron hoy allá que fueron parte de tu historia cuando vos eras joven, cuando eras pibe? Y ya casi en ese lugar ninguno porque fueron muriendo y lo demás se fueron todo al pueblo, ya no quedó, de gente de lo que yo, cuando yo estuve no quedó más ninguno. Quedó el campo de mi sobrino, de los Cristaldo, por ejemplo, que está ese campo que son de mi sobrino, es lo único que me acuerdo, que hasta ahora sé que ellos fueron a heredar. Y después, no, de lo demás, creo que todos han fallecido, se han ido, dejaron el campo, vinieron toda gente nueva. Haceme una breve reseña de lo que fue tu papá ferroviario. Bueno, mi padre en aquellos tiempos, como era telegrafista, jefe de estación, era un hombre muy instruido, ¿no? Porque para ser telegrafista hay que saber, él me enseñaba con una cucharita a hacer los golpecitos. Bueno, telégrafo. El telégrafo, ¿no es cierto? Y bueno... ¿Qué estación estaba tu papá? Estábamos... ¿De qué estación era jefe? En estación Presidencia de la Plaza Chaco, donde yo he nacido. Él era jefe de ahí, donde cual yo nací en ese mismo lugar. ¿De qué año hablamos? Y el año 1957. ¿De dónde era tu papá? Mi papá era oriundo de Goya, Corrientes, y mi mamá ya era paraguaya, ya de distinta nacionalidad, argentino-paraguayo. Y yo ya, bueno, me vine quedando chaqueño porque ya nací de este lado. Y en aquellos tiempos un jefe de estación era un personaje como el jefe de, digamos, del correo, como el comisario, o como un juez, por ejemplo, del pueblo. Importante, Eran, importante. sí, pero lástima que lo perdí de chiquito y yo no supe lo que tiene papá. Y eso es lo que yo le quiero explicar a mis hijos, que yo nunca tuve papá. No lo disfruté, digamos, porque en poco tiempo se separa de mi madre y ya nos vinimos para Rosario y bueno, después ya ya la vida fue distinta. ¿Cómo fue el momento en que vos o la familia o de a poco fueron migrando hacia la ciudad? O sea, desde el momento que ustedes estuvieron en el campo y vienen a la ciudad. Bueno, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo te tocó a vos? Para mí, que me acuerdo cuando salí del campo en aquel tiempo, que subí un colectivo y viajábamos de allá de Resistencia hacia Rosario, y cuando llegué a Rosario y subí sobre un taxi me agarró una alegría tremenda, pero tremenda, y miraba yo qué distinto que es cuando uno viene del desierto hacia la ciudad. Y muchas veces la persona que viene del desierto es bicho. Es bicho, no sé si será porque comimos mucho bicho, pero somos bichos, somos más desconfiados que burro tuerto, en ese sentido. Entonces venimos y nos cambia toda una alegría y vemos toda la tecnología, que un televisor, que, bueno, disfrutar otras cosas, que uno nunca lo disfrutó por lógica allá en el Chaco, en el monte, digamos. Y adaptarte a lo que es la ciudad. Y adaptarse a lo que es la ciudad. Me adapté bien porque, bueno, primeramente... ya vine allá acá a Nuevo Alberdi ya siendo ya más adolescente. ¿Qué edad tenías, Rolando? Y
entre 10, 12, 13 años más o menos. Chiquito. A los 13 habré dejado la escuela ahí en Nuevo Alberdi, por ejemplo, la escuela 133, la General Manuel Belgrano. Y bueno, y de ahí ya cambió mi vida, dejé el estudio, empecé a trabajar en distintas partes, nunca me esquiné el lomo al trabajo, siempre fui un hombre trabajador, me gustaba meter mano en todo, he entrado hasta cuando la conocí a ella, que quedó embarazada, me había metido con gendarmería, que después renuncié porque ella había quedado embarazada. Una historia hermosa de amor para contar con ella. Cuenten. Yo por aquel tiempo tenía 18 años y tenía otra novia, Ajá, de la cual yo me estaba por casar. sí. Y yo vivía en Nuevo Alberdi y tenía que ir a visitarla a la Florida. Boulevard Rondó, Martín Fierro. Vengo en una moto, doblo y me paran 3 chicas y me piden fuego. Y le digo, en ese tiempo estaba trabajando ya bien, yo estaba trabajando con un contramaestre que trabajaba en barcos, no traía cigarrillo importado, que nada que ver con cigarrillo de droga ni nada que ver, cigarrillo importado. Bueno, y paro y encuentro a las 3 chicas y le digo, ¿dónde van, chicas? Yo voy a ver a mi novio. Y vos voy a ver a mi novio. Y vos le digo, no, yo no tengo novio, me dice, la voy a acompañar a mi era. Bueno, y yo iba a ver la otra. Y le digo, ¿y no querés que te acompañe? Si querés, me dijo ella, acá estamos, 48 años. Beatriz, Yo, ¿cuál fue lo que te llevó? En tu caso vos sos de Rosario. Sí. Arranquemos por ahí, sos de Rosario. Bien. ¿Qué impresión te dio el Chaco cuando fuiste? Bastante feo en ese tiempo, era bastante feo. Muchos bichos. No era muy lindo. No era Pero igual, yo para me tuve vivir que hallar. tampoco. No, No. digamos. y menos para ella que era de la ciudad. Claro. No, pues me tuve que acostumbrar. Íbamos con mi suegra, con tu hermana también. Bueno, eso fue después. Sí, no, Es otra Contame vida. cómo está hoy el lugar que estamos reflejando de lo que fue antiguamente. Bueno, por hoy es una ciudad muy hermosa. General San Martín es capital del carnaval, por ejemplo. Es una ciudad muy linda que se hizo a los tiempos que nosotros fuimos hace 47 años atrás. Hoy por hoy está muy, muy hermoso. Lo mismo donde está mi hija, donde yo nací, ahí en Presidencia de la Plaza. También en un lugar que está muy hermoso, muy, muy, muy lindo. Hoy da ganas de ir a visitar porque ya todo pavimento, agua potable, en fin, toda la tecnología, nada que ver a lo que era antes. Historias de vida en el canal. Gracias por estar ahí, gracias Rolando, gracias Beatriz y nos veremos en el próximo video.